Hola amigos, ¿alguna vez habrás observado a personas que creen que todo lo que es de su cultura es superior a todas las demás? O también habrás observado a aquellos que siempre sienten que su cultura es inferior, o miran por debajo del hombro, o siempre miran hacia arriba a los demás, sintiéndose superior o inferior desde el punto de vista de la cultura. Te invito a observar este video, en donde explicaremos cuál es la diferencia entre xenocentrismo y etnocentrismo. Si bien hay muchos aportes teóricos sobre el término xenocentrismo, se considera a Ken y Burney como los primeros en hacer uso de este término en 1951, en donde la definían como una visión de las cosas en donde un grupo distinto al propio es el centro de todo y todo lo demás lo toman como referencia para ubicarse o clasificarse culturalmente. El caso es que cuando se asume esta actitud, siempre se considera en situación de inferioridad. Todo lo que es perteneciente a tu propia cultura lo sientes inferior. Cuando alguien que mira una competencia de cualquier tipo y en donde participa un compatriota, y antes de dar inicio a la competencia ya lo ve como perdedor, pues es peruano, por ejemplo en nuestro caso, está actuando bajo la lógica del xenocentrismo. Recuerdo mucho a un grupo de niñas mirando una competencia en un programa juvenil de la televisión peruana, y en donde triunfó el competidor argentino. Y una de las niñas dijo: sabía que él ganaría, pues es argentino. Eso es también típico de un xenocentrismo. Hay estudios en materia del comportamiento de los consumidores en el mercado, en el cual se demuestra en muchos casos la tendencia a preferir los productos extranjeros por encima de los productos nacionales, a pesar de que en muchos casos tiene una menor calidad. Puede estar demostrado además en algunas situaciones que esto efectivamente es así. El producto nacional es superior en cuanto a la calidad que el producto extranjero. Sin embargo, hay un grupo de un sector poblacional que prefiere siempre al producto extranjero. Eso llevó justamente a plantear a algunos estudiosos que el comportamiento de compra de los productos extranjeros tiene una relación directa con la predisposición de los consumidores, y que justamente la categoría de xenocentrismo ayuda muchísimo para poder comprender y analizar dicho comportamiento del consumidor. Ken y Burney señalaban que justamente el xenocentrismo como sentimiento y actitud de las personas es ocasionado por la presencia de una de las siguientes causas. Está presente en las personas que tienen vínculos con un país extranjero. Esto se da especialmente en personas inmigrantes en segunda y tercera generación. También se presenta en aquellos que se oponen a las opciones políticas de su país. Por ejemplo, un ciudadano con una ideología liberal y cuyo país tiene un gobierno de tendencia izquierdista, o un ciudadano de ideología comunista cuyo gobierno es liberal, o lo contrario. Aquellas personas que están expuestas por múltiples razones a otras culturas, y eso los lleva a un desencanto de su propia cultura. El término xenocentrismo es opuesto al concepto de etnocentrismo, cuyo término fue acuñado por el sociólogo estadounidense William Graham Sumner en 1906, y describe la actitud del individuo de dar un valor superior a los elementos de su propia cultura por encima de todo lo demás. En otras palabras, cuando se asume una actitud etnocentrista, se interpreta la realidad dentro de los parámetros de mi propia cultura. Mi cultura es superior, mi cultura es el punto de referencia, y no se entiende que mi cultura es una más de las múltiples culturas que existen. Por ello, es que el etnocentrismo puede esconder en el fondo pensamientos y actitudes relacionados a la xenofobia, al racismo, a la discriminación, y muchas veces esto se da de manera involuntaria y hasta de manera inconsciente. De hecho, los españoles
así como otros pueblos conquistadores, colonizadores, invasores, como quieras llamarlo, tuvieron una mirada etnocentrista, pues consideraban a su cultura como superior a los pueblos invadidos. Cuando se habla de civilización, cultura salvaje, eurocentrismo, afrocentrismo, sinocentrismo, estamos haciendo referencia a la presencia del etnocentrismo. Algunos consideran que el etnocentrismo puede darse en tres niveles: el etnocentrismo racial, el etnocentrismo lingüístico, el etnocentrismo religioso, en donde se cree que la raza, la lengua o la religión que tienes es superior a las demás y se toma como punto de referencia para poder explicar y entender a las demás culturas, donde lógicamente son vistas como inferiores. En todas ellas se cree pues que hay una superioridad de una sobre otra, ¿no? En cada uno de estos casos, a los otros se les ubica como distintos, como exóticos, como mestizos. Cuando hablamos de las razas, en simples dialectos o lenguas salvajes; cuando hablamos de lo lingüístico y en reducir a otras creencias, en prácticas religiosas o creencias cuando hablamos del etnocentrismo religioso. El etnocentrismo lo podemos ubicar en actitudes como el nazismo, el fascismo, que ubicaba a una raza como superior en los cánones de belleza occidental. La absurda idea de que la belleza universal corresponde a los estereotipos de la cultura occidental. E incluso en nuestro país, cuando se procede o se presenta actitudes propias del choleo, ¿no? ¿Y tú qué otros ejemplos puedes ubicar de xenocentrismo y etnocentrismo en nuestro país y en el mundo? Déjanos tu comentario y suscríbete para seguir compartiendo más videos sobre sociedad y cultura.